tardes. Vamos a arrancar mientras se terminan de unir el resto de los alumnos. Vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora, así para ahorrando tiempo. Bueno, la clase de hoy es de física para tanto ingeniería naval como pesquera, así que los que no quieran ver física son libres de quedarse o de irse. Durante la clase pasada estuvimos trabajando con el concepto de velocidad, donde definimos la velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo. Esto lo decimos como definición o como concepto de velocidad. Es una de las pocas fórmulas que ustedes tienen que ir incorporando en sus cabezas sin necesidad de memorizar nada. La velocidad, como es una longitud con respecto a un tiempo, se mide en metros sobre segundo en el sistema internacional. De esta fórmula también podemos encontrar el concepto tanto de la definición de velocidad como lo que es el concepto de velocidad media. Ahora vamos a ir trabajando un poquito sobre eso. Vamos a poner la definición y también velocidad media. Si nosotros trabajamos con el concepto de delta, recordamos que la velocidad es una diferencia de posiciones dividido una diferencia de tiempos, de lo que podemos encontrar si la velocidad es constante, que es el único caso que estuvimos trabajando hasta ahora, una ecuación que llamamos ecuación horaria. Teníamos que la posición final era función de la velocidad y el tiempo, o esta es una función del tiempo, si tenemos la velocidad constante en su parámetro y la posición inicial de la cual salimos. Entonces, en función del tiempo transcurrido y la velocidad que nos movemos, encontramos la posición en la que nos vamos a encontrar en determinado momento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto hasta ahora y habíamos considerado entonces que esta velocidad era constante. Si no, esta fórmula obviamente no se puede trabajar si no fuera constante la velocidad. Bueno, vamos a ver si ya hay bastante gente. Vamos a ver un poquito de estos conceptos. Durante la clase pasada vimos el concepto de graficar la posición en función del tiempo, donde veíamos que si la velocidad era constante, las gráficas de la posición en función del tiempo se mostraban como líneas rectas, ¿sí? Donde la inclinación de la recta nos daba una idea de qué tan rápido se movía algo. O sea, cuando la recta era más inclinada, la partícula se movía más rápidamente que cuando la recta tenía menos inclinación, y si se movía con velocidad cero, la partícula conservaba siempre la misma posición a lo largo del tiempo, entonces teníamos una recta horizontal. ¿Sí? Siempre que tenemos rectas, las rectas son representaciones de movimientos con velocidad constante. Y la idea de qué tan rápido se mueve algo nos da la inclinación de la recta. La inclinación de la recta se puede medir con un ángulo, ¿sí? Y la inclinación también se la conoce matemáticamente como con el concepto de pendiente, donde la pendiente, matemáticamente hablando, de una manera estricta, es igual a la tangente del ángulo que tiene la recta. Entonces, la tangente del ángulo, recuerden, trigonométricamente, deben estar cursando álgebra la mayoría de ustedes. Si tenemos un triángulo, donde tenemos el ángulo acá, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Que si lo representamos en nuestra gráfica de la posición en función del tiempo, nuestro cateto opuesto, habíamos visto que nos representa una diferencia de posiciones, donde tenemos la posición final y la posición inicial representadas en nuestro gráfico, y esta sería nuestro delta X, o sea, posición final en la posición inicial, y en la parte horizontal, o sea, el cateto adyacente, es el intervalo de tiempo, o sea, el delta t, donde tenemos acá nuestro tiempo final y acá nuestro tiempo inicial,
y entonces el cateto opuesto es el cateto de los delta x, y el cateto adyacente es el cateto del tiempo, con lo cual esto claramente es la velocidad. O sea, la velocidad es la tangente del ángulo de la inclinación que tiene la recta, o sea, la pendiente, y por eso cuanto tenemos una pendiente más grande, tenemos una velocidad más grande. Eso gráficamente en esta representación de la posición en función del tiempo. Vamos a borrar un poquito esta gráfica. Vamos a hacer otra gráfica. La borro para que no se sobreescriba tanto. Si la velocidad entonces es constante, dijimos que se manifestaba por medio de rectas. Si la velocidad no es constante, como pasa en la mayoría de las cosas que se mueven, o sea, la mayoría de las cosas que se mueven no se mueven siempre a la misma velocidad, vamos a encontrar con que la representación de la posición en función del tiempo va a ser más una línea más libre. Esta línea no puede tener cualquier forma porque no podemos retroceder en el tiempo, o sea, no podría ser una cosa así. ¿Sí? O sea, en este caso estaríamos retrocediendo en el tiempo y sería algo que no se puede representar porque el tiempo siempre avanza, ¿sí? Pero podemos sí hacer una cosa así. O sea, podemos ir hacia adelante, en algún momento quedarnos en una misma posición, después ir hacia atrás, quedar en la misma posición y después volver a ir hacia adelante, ¿sí? Entonces, en la posición podemos ir tanto adelante como hacia atrás, que se representa yendo hacia arriba o hacia abajo en la gráfica, pero el tiempo siempre transcurre hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá tenemos dos movimientos, cualquiera, ¿sí? Donde vemos que la velocidad no es constante. Si la velocidad fuera constante, tendríamos un movimiento representado por una línea recta. Entonces esto tiene velocidad constante y esto tiene velocidad no constante, ¿sí? Y esta también es velocidad no constante. En una velocidad, no con movimiento normal, de velocidad no constante, una de las preguntas que podemos hacernos es cuál es la velocidad media que hay entre dos puntos transcurridos en determinado tiempo desde que yo parto y llego desde un lugar y llego al otro. Como el caso, por ejemplo, habíamos visto el caso de la liebre y la tortuga, donde veíamos que la tortuga a lo mejor se movía con velocidad constante despacito y la liebre tomaba sus variaciones y sus descansos, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, recuerden, es la misma definición que la velocidad, o sea que tenemos cuánta distancia recorrimos en el tiempo en el cual recorremos esa distancia. Con lo cual, si yo quiero saber, por ejemplo, la velocidad que me lleva media entre este punto x1 y, por ejemplo, este punto x2, tengo que ver en qué momento estaba en x1, donde tengo el tiempo t1 para el momento x1, y donde tengo el tiempo t2 para el momento t2, y calcular esto. O sea, la velocidad media sería la posición, la diferencia de las posiciones, o sea, el desplazamiento entre que yo estoy entre x2 y x1, y el tiempo que me lleva a hacer este tiempo. O sea, esto sería mi delta t, y esto sería mi delta x. Si yo entiendo el concepto de velocidad media, el concepto de velocidad media es un concepto parecido a que si yo me hubiera movido siempre con el resultado de esta velocidad calculada acá, o sea, con esta velocidad media calculada, yo habría llegado a este lugar en el mismo momento. Entonces, si yo fuera esto, se representaría esto, vamos a hacerlo con otro color para que no se ensucie tanto el gráfico, me movería con una línea recta, yendo siempre a la misma velocidad. Entonces, si yo me muevo siempre a la misma velocidad, con esta velocidad, que es la velocidad media, voy a llegar a x2 en el momento t2. O sea, obviamente saliendo de x1 en el momento t1. Que es lo mismo que si hubiera hecho un recorrido con velocidades cambiantes. Fíjense que yo acá en cierto momento voy más rápido y en otro momento voy más despacio, ¿sí? Entonces, con este concepto que estamos viendo acá, vemos que la velocidad cambia a lo largo de mi recorrido entre x1 y x2, porque yo no me muevo siempre a la misma velocidad. Pero si yo calculo la velocidad media, el concepto de velocidad media es si yo hubiera viajado siempre a la misma velocidad, habría llegado con esa velocidad a ese lugar en ese momento, ¿sí?
Entonces, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, por ejemplo, ¿a qué velocidad iba yo cuando pasé, por ejemplo, por un x3? ¿Sí? ¿O a qué velocidad iba en determinado momento t3? ¿Sí? Que es más o menos la misma pregunta. Es una pregunta que, por ejemplo, que me puedo llegar yo a hacer para ver si me corresponde que me pongan una multa cuando paso por determinado lugar donde hay un radar o no. ¿Sí? O sea, recuerden, traten de pasar los radares despacito y después sí vayan a la velocidad que quieran, pero cuando van a medirle la velocidad, el momento el radar les dice, bueno, en este momento pasaste a tal velocidad. ¿Cómo se hace para saber a qué velocidad iba yo cuando pasé por determinado lugar o a qué velocidad estaba yendo en un determinado momento? ¿Sí? Entonces, recuerden que una velocidad siempre es una distancia en función del tiempo que me demora recorrer esa distancia. ¿Sí? Entonces tengo distancia en metros dividido tiempo en metros. Y el concepto de la velocidad a la cual yo iba en determinado momento, que es un concepto que vamos a ver ahora, se denomina velocidad instantánea. Que es la velocidad que yo llevo en un determinado instante. ¿Sí? Entonces, en este instante, yo estoy yendo a determinada velocidad. Si yo voy, por ejemplo, en un auto, uno dice, bueno, ¿a qué velocidad voy? Hacemos fácil, miramos el velocímetro y dice, está yendo a tal velocidad. ¿Sí? Pero bueno, si yo no tuviera un velocímetro, o el velocímetro está roto, o yo voy en bicicleta, o voy caminando, ¿cómo hago yo para saber a qué velocidad estoy yendo en determinado momento? Entonces, vamos a ahorrar un montón de pasos. Esta clase es mucho más divertida darla de manera interactiva con ustedes conversando conmigo, pero vamos a llegar al concepto que en definitiva vamos a hacerlo de una manera matemática y más estricta. ¿El nombre de la imagen? Bueno, siempre una velocidad se mide como una distancia en función de un tiempo. Entonces, si yo quiero saber a qué velocidad voy, lo que tengo que hacer es tratar de medir cuánta distancia recorro conocida o cuánto tiempo me demora recorrer esa distancia conocida. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo voy en la ruta y veo un cartelito que dice que estoy por el kilómetro 25, ¿sí? Y mido, cuando paso por el kilómetro 25, pongo el reloj en funcionamiento. Y cuando llego al kilómetro 26, mido cuánto tiempo me llevo y la velocidad la calculo como 1 kilómetro, que es la distancia entre los dos cartelitos, dividido el tiempo que me demoró recorrer esa distancia conocida. Pero ¿qué pasó? En ese kilómetro es una distancia muy larga y entonces recorrer esa distancia no me asegura que yo haya ido siempre a la misma velocidad. Y si la pregunta es ¿a qué velocidad iba justo cuando paso por el cartelito que dice kilómetro 25? Que ahí es donde estaba el radar midiéndome la velocidad y tratando de ponerme una multa. Yo tengo que hacerlo de una manera más segura. Entonces, ¿qué hago? No tomo este kilómetro acá, sino que en este caso vamos a suponer que esto sea, vamos a hacerlo de una forma más genérica. Este sea mi kilómetro 25. Y yo voy al kilómetro 26. ¿Sí? Vamos a suponer que mi velocidad no es constante. Entonces yo me fijo el delta t y este es el tiempo en el cual yo pasé por el kilómetro 26. Si yo encuentro este cálculo es lo mismo que si yo hubiera ido con una velocidad constante uniendo los dos puntos del kilómetro 25, perdón, los puntos estarían, vamos a suponer que el kilómetro 25 está en el tiempo cero para hacer más fácil, así no corrijo el gráfico. Entonces yo tengo acá mi tiempo de la distancia con esta velocidad calculada de esta forma, que es una velocidad media, ¿sí?
como si hubiera ido a una velocidad constante. Entonces lo que voy a hacer yo es, voy a tomar una distancia más chiquitita. En vez de tomar el kilómetro 25, voy a tomar, vamos a suponer, alguna marca conocida que yo conozco. Vamos a suponer un árbol que hay a 100 metros y acá tengo el kilómetro 25,1. Estoy por acá y paso en un tiempo determinado. Entonces, mi velocidad ahora va a ser no esto, sino que va a ser 0,1 dividido el tiempo que me demoró hacer esa pequeña distancia, y representándola gráficamente sería unir este punto con este punto, que sería algo como esta regla. ¿Sí? Fíjense que la velocidad claramente es distinta que la velocidad que yo tomé si hubiera tomado la distancia más larga, ¿sí? Porque la velocidad va cambiando a lo largo del tiempo. Obviamente, nuevamente, estos 100 metros no me garantizan nada que esta velocidad sea precisa, y lo que tengo que hacer es reducir esta distancia lo más que yo pueda. O sea, si no, un 100 metros no me alcanza, lo pruebo con 10 metros, lo pruebo con 1 metro, lo pruebo con 5 centímetros, lo pruebo con 1 centímetro. ¿Sí? Y básicamente lo que tengo que hacer es medir el tiempo que me demora recorrer ese 1 centímetro que yo recorro, y también hacer la división entre este 1 centímetro dividido el tiempo que me demora recorrer 1 centímetro. Pero siempre voy a tener la inseguridad. Yo cuando recorrí 1 centímetro, en ese centímetro mi velocidad también podría haber cambiado, y el concepto al cual estamos tratando de llegar para poder tener certeza de que voy a determinada velocidad, que es un concepto matemático que se pelean entre Newton y Leibniz para ver quién lo inventó allá por los años 1600 y chirolas, es el concepto del cálculo, o concretamente en este caso el concepto del límite. ¿Sí? Mi idea para poder medir la velocidad en el instante exacto, en el kilómetro 25, yo tengo que tomar una distancia lo más cercana a cero posible. ¿Sí? O sea, cuanto más cerca de cero, yo voy a poder, si tuviera la precisión adecuada, voy a poder determinar con más precisión o con menos posibilidades de que haya variaciones en el medio. Y matemáticamente, siendo estrictos, cuando la distancia recorrida es exactamente cero o justito cero, ¿sí? Ahí puedo llegar a decir, bueno, el cociente de esa distancia, que es justito cero, dividido el tiempo que me lleva a hacer esa distancia, que cuánto tiempo me va a llevar a recorrer cero. Cero, o sea que me queda 0 dividido 0. Un concepto que no tiene solución con la matemática convencional, pero sí tiene solución si trabajamos matemáticamente con algo que ustedes van a ver o deberían estar viendo en análisis matemático, que es el concepto de un límite. O sea, el límite de este cociente cuando, o cualquiera de las dos, lo hacemos tender a cero, o sea, lo hacemos reducir lo más chiquitito posible. Entonces esto que se transforma en 0 sobre 0, en realidad no es 0, sino que es algo un poquitito más grande que 0, dividido un tiempo que es un poquitito más grande que 0, ¿sí? Y ese concepto es lo que yo llamo una velocidad en ese momento, que se llama velocidad instantánea, y que es el concepto matemático. Este concepto matemático en particular, estoy dándole dos conceptos: uno es el concepto de límite, y además esto en particular, que es un límite de cociente, que se llama límite del cociente incremental, es lo que llamamos derivada. Concepto que van a aprender ustedes matemáticamente en otra materia. Yo acá se los introduzco para que ustedes lo entiendan a qué estamos llevando. Entonces, desde el punto de vista matemático, la velocidad a la cual yo paso por determinado punto se haría haciendo un pequeño desplazamiento chiquitito y midiendo el tiempo de ese pequeño desplazamiento, el tiempo que me demora recorrer ese pequeño desplazamiento, lo más chiquitito que se pueda, al punto de llegar al límite en el cual ese desplazamiento es 0. ¿Sí? Entonces, en ese límite yo puedo medir un tiempo que también va a ser 0 y encontrar la velocidad a la cual yo iba en ese momento al pasar por ese lugar. ¿Sí? Este concepto en la gráfica, vamos a hacerlo un poquitito más grande acá para que se vea. Si yo estoy
cuando dos puntos separados, estos puntos, se unen con una recta. A medida que yo voy haciendo estos puntos más chiquitos, este punto es como que lo voy desplazando y voy moviéndolo hasta que se acerque a este punto que está acá, con lo cual voy encontrando diversas rectas, y cuando este punto llega justito a este punto que está acá, la recta que me dice cuya pendiente me mide la velocidad, es la recta que es tangente a la curva en el punto en el cual yo estoy queriendo ver, ¿sí? Recuerden que una recta tangente es una recta que toca a la curva sin cruzarla, ¿sí? En este punto en particular es la recta que se apoya, ¿sí? Discúlpenme el dibujo medio torpe, pero es la recta que se apoya sobre la curva sin atravesar la curva. Una recta que atraviesa la curva corta a la curva en dos puntos distintos, ¿sí? Esta recta se llama secante. Cuando la recta se apoya en un punto, se denomina recta tangente. Que tiene algo que ver con la tangente que estamos definiendo, bueno, ya la borré en la pizarra, como la tangente trigonométrica, pero esto es un concepto geométrico. La recta tangente es una recta que se apoya en una curva sin cruzarse con esa curva. Entonces, yo quiero saber a qué velocidad voy en la gráfica. Esa velocidad se va a ver visualmente, gráficamente, como la pendiente o la inclinación de la recta que está apoyada sobre la curva, que me muestra cómo se mueve ese cuerpo o esa partícula. Entonces, desde el punto de vista de velocidad, vimos la definición de lo que es la velocidad, que es el tiempo, la distancia recorrida en función del tiempo, donde vimos que esta definición nos sirve como concepto de velocidad, y la fórmula esta la usamos también para lo que es velocidad media. ¿Sí? Y ahora vemos que si queremos ver una velocidad en un momento, vamos a hablar del concepto de velocidad instantánea, que es la velocidad a la cual yo voy en un momento determinado, ¿sí? Es la velocidad que me mide el velocímetro y es la velocidad que intentan medirme con un radar cuando me quieren poner una multa. Los radares en realidad básicamente utilizan un concepto parecido. Si ustedes se fijan en la calle cuando ven donde hay un radar, van a ver que los radares en la calle van a tener unos cuadraditos parecidos a estos, que son los sensores, donde la rueda del auto los pisa, ¿sí? Y entonces en función de esta distancia conocida entre los dos cuadraditos y el tiempo entre que yo piso el primer cuadradito y el que piso el segundo cuadradito, puedo encontrar la velocidad de esta manera, y entonces no es exactamente un radar. Estos radares se llaman radares piezoeléctricos, ¿sí? Que son los que están en todas las calles. Entonces, en función de una distancia muy cortita, puedo decir a qué velocidad iba cuando pasé por delante del radar, ¿sí? O sea, ustedes básicamente cuando ven los radares, pasan los radares despacito, ¿sí? Esto obviamente bueno, queda grabado lamentablemente. O sea, puedo llegar a que alguien me caiga con un ciberpatrullaje y me manden preso por incitar a que ustedes hagan trampa a la hora de burlar los controles. Pero bueno, es algo que es conocimiento público, así que no les estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, la velocidad instantánea dijimos que era el límite de una manera matemática entre este mismo cociente, ¿sí? O sea, siempre tenemos una distancia dividida un tiempo para ver cuando hacemos una distancia de un punto, cuando pasamos por un punto determinado. Vamos a incorporar un concepto nuevo en nuestro estudio. O sea, si nosotros tenemos que la velocidad no es constante, o sea, con velocidad constante nosotros sabíamos que si velocidad es constante, nosotros sabemos que la posición de un vehículo
depende de por dónde pasé y el tiempo en el cual yo voy a esta velocidad. ¿Sí? La velocidad constante, esta es la ecuación que me da la posición en función del tiempo cuando la velocidad es constante. Ahora, si la velocidad no es constante, a mí me interesa medir cómo cambia esa velocidad. El cambio de la velocidad, que lo vamos a dejar esto por acá adelante, es lo que vamos a llamar aceleración. La aceleración, que la vamos a representar con la letra A, decimos entonces que mide cómo cambia la velocidad de una partícula o de un vehículo. O sea, si yo quiero medir un cambio de velocidad, tengo que tener a qué velocidad paso por determinado lugar, a qué velocidad paso por otro lugar distinto, y el tiempo en el cual yo pasé por esos dos lugares a distintas velocidades. ¿Sí? Entonces, si yo en determinado momento voy a determinada velocidad, o sea, si voy a determinada velocidad en determinado momento y en otro momento distinto voy a otra velocidad, el cambio de esta velocidad en función del tiempo que me demora realizar ese cambio es lo que yo voy a llamar aceleración. No hay que confundir aceleración con velocidad. Generalmente son conceptos que las personas que no entienden mucho de física y, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo quizás con prejuicios, vamos a poner que nuestra abuelita, cuando vamos en el auto, la llevamos y nosotros venimos acelerando mucho o frenando mucho. Entonces, cuando venimos en el auto, cuando aceleramos, nos tiramos para atrás, cuando frenamos, nuestra abuelita se va para adelante, ¿sí? Y se sacude, y entonces la abuelita nos dice, nene, anda despacio, ¿sí? Como pasa siempre. Y nosotros le decimos, no, abuelita, mirá, no pasé los 40 km por hora en ningún momento, estoy yendo despacio. Pero la abuelita nos recontraputea porque la estamos sacudiendo, llevándola para todos lados. Lo que pasa es que por más que nuestra velocidad no sea muy alta, nuestros cambios de velocidad ocurren en un tiempo muy cortito, entonces vamos de una manera muy brusca. Entonces esos cambios de velocidad en función del tiempo son lo que nosotros vamos a ver como aceleración. Para poder medir la aceleración, las unidades que vamos a usar son unidades de velocidad, que en el sistema internacional son metros por segundo, dividido unidades de tiempo, que en el sistema internacional son segundos. O sea que estos son metros por segundo. O sea, ¿cuántos metros por segundo voy distinto por cada segundo que demora ese cambio? Esto, de una manera simplificada, se puede escribir como metros por segundo al cuadrado. Pero no confundan, ¿sí? Metros por segundo al cuadrado es una manera sencilla de escribirlo, pero no hay ninguna cosa que sean segundos al cuadrado. O sea, los segundos al cuadrado no existen, ¿sí? Si nosotros tenemos que medir unidades de velocidad, esto en realidad son unidades de velocidad. Delta X, el delta X de este recorrido y el delta X de este recorrido en el mismo delta T son iguales, porque las velocidades son iguales, o sea que la distancia recorrida entre estos dos puntos es la misma distancia recorrida entre estos dos puntos. O sea, si estos fueran dos vehículos yendo los dos a la misma velocidad y el vehículo está yendo siempre más adelante, el vehículo que va atrás nunca lo va a alcanzar ni superar al vehículo que va adelante porque van los dos a la misma velocidad, entonces van a ir siempre uno atrás del otro, ¿sí? Entonces, en este caso, la línea azul representa un vehículo que va más adelante que otro que está yendo a la misma velocidad más atrás y donde la distancia entre los dos vehículos se mantiene siempre constante. Pero no nos interesa ahora tanto la distancia, sino cuánta distancia recorrieron cada uno de esos dos vehículos, donde siempre voy a encontrar con que la posición final de cualquiera de los dos vehículos va a ser igual a la posición inicial que tenían, más la distancia recorrida, o sea, que es la posición inicial, más la velocidad, por el tiempo que voy a esta velocidad. ¿Sí? Entonces, yo voy a estar en determinado lugar y voy a recorrer determinada distancia en función de una velocidad y un tiempo que voy a esa velocidad. Donde si yo represento las gráficas de la velocidad en función del tiempo, esta gráfica es la misma para cualquiera de los dos vehículos, porque los dos van a la misma velocidad a lo largo del tiempo. Y esta gráfica que está acá puede ver
distancia recorrida, que es el área de este rectángulo, que tiene como altura la velocidad y como base el tiempo recorrido. Entonces yo tengo acá una superficie, que es una distancia, que es igual a la altura por la base. Y esta distancia me da, esto, si yo mido esto me mide en metros por segundo, me da en metros, que es las unidades en las cuales se mide esta área que está acá abajo. Entonces, una pregunta que se los voy a dar de una manera conceptual, sin ir a una rigurosidad matemática extrema. O sea, el objetivo por ahora ustedes matemática tienen que ir aprendiendo simultáneamente mientras ven otra materia que va a ser análisis matemático. Vamos a hacer un concepto distinto. Si yo, en vez de moverme con velocidad constante, me muevo con una aceleración constante, la aceleración la voy a medir de la misma manera que medí la velocidad acá en la gráfica, como una diferencia entre una velocidad y el tiempo en el cual yo recorro. O sea que este ángulo que está acá me da una idea de que cuanto más inclinación tengo en esta gráfica, voy a tener un mayor cambio de velocidad y por lo tanto mayor aceleración. ¿Sí? Si la velocidad se mantiene siempre igual, vamos a tener una recta horizontal como teníamos recién, y como la velocidad se mantiene siempre igual, la aceleración va a ser cero. En este caso ya no tengo aceleración cero, sino que hay un cambio de velocidad representado por la inclinación de esta recta, ¿sí? Y este cambio va a ser mayor cuanto mayor sea la inclinación de la recta. ¿Sí? Vamos a... si no se ensucia mucho el gráfico. Entonces dijimos, si yo tengo en esta gráfica algo que se mueve con velocidad constante, vamos a tener una recta horizontal. Esto quiere decir que la aceleración es cero. Ahora, si yo tengo cierta cambio, cierta aceleración, voy a encontrarme con una recta, porque la aceleración va a ser constante, donde cuanto mayor sea la inclinación, mayor es la aceleración. La aceleración se mide como el cambio de la velocidad en función del tiempo. Ahora, si yo tengo una aceleración constante, ¿qué pasa con la distancia que yo recorro? Y acá en esta gráfica yo lo que veo es que voy a una velocidad inicial en determinado momento y en otro momento voy a una velocidad final, y esto sucede en un intervalo de tiempo que lo vamos a representar como delta t. ¿Sí? Al igual que hicimos con la velocidad constante, la distancia que yo recorro va a estar dada por la superficie de la figura que está acá abajo de esta recta que está en esta curva. Entonces, en esta superficie que tengo acá, yo acá tengo la distancia que yo recorro. ¿Cómo calculo yo esta distancia? Tengo que calcular la superficie de esta figura que está acá. Ya no es tan fácil como hacer B por delta t. ¿Sí? Entonces, de una manera intuitiva, yo puedo calcular la velocidad media de esto y saber que si voy siempre a la misma velocidad, sin cambiar mi velocidad, voy a recorrer una distancia determinada en un tiempo determinado, y eso me tiene que dar la misma área. Entonces, si yo voy a una velocidad media durante este mismo intervalo, siempre a la misma velocidad, el área de lo que está acá abajo tiene que ser igual al área de lo que pasa si yo voy cambiando la velocidad. Esto se ve fácil porque vemos que este triangulito que está acá es lo mismo que este triangulito que está ahí, con lo cual esta es el área de un rectángulo, con lo cual la velocidad media a mí me determina esto: la distancia recorrida es igual a la velocidad media por el tiempo en el cual yo voy a esta velocidad. ¿Sí?
Entonces, si yo estoy yendo con una aceleración, o sea que esta velocidad no es constante, voy a encontrar con que la velocidad media, acá les voy a hacer el cálculo de una manera muy rápida e intuitiva, no vamos a entrar en la rigurosidad matemática, pero esto es cierto. Fíjense que si ustedes lo ven al gráfico de una manera intuitiva, se dan cuenta que la velocidad media, si yo voy siempre con una aceleración constante, es igual a la mitad de las dos aceleraciones, de las dos velocidades que tengo, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial es más baja, la velocidad final es más alta, y la velocidad media es algo que está en el medio de las dos velocidades. Esto solamente es cierto si esto es una línea recta, o sea que tengo una aceleración constante, ¿sí? Si esto no es una línea recta, porque la aceleración no es constante, esto que les voy a escribir acá no es cierto, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Solamente es cierto si esto es una línea recta y la aceleración es constante. Entonces la velocidad media la puedo calcular como el promedio de las dos velocidades, o sea, la más chica más la más grande dividido 2. Esto es cierto solamente si la aceleración es constante, ¿sí? No es cierto en ningún otro caso, ¿sí? Entonces, esta fórmula de velocidad media, que es el promedio de la velocidad inicial y la final dividido 2, la vamos a usar para encontrar una ecuación que ustedes van a necesitar saber qué sucede cuando la aceleración es constante. Entendido el concepto, a partir de esta gráfica, donde vemos la superficie que representa las distancias, me queda poquito tiempo, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. Antes que se acabe el tiempo, les digo, el miércoles a las 3:30 de la tarde les voy a hacer una clase de problemas. ¿Sí? Nos conectamos, vamos a resolver problemas de la guía juntos. O sea, en realidad voy a plantear una serie de problemas para que ustedes vean cómo se piensan y cómo se resuelven esos problemas. Bien. Recuerden, miércoles a las 15:30, clase práctica. Entonces, habíamos dicho la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2. Esto solamente si la aceleración es constante. Además sabemos, por definición de velocidad media, esto que les voy a escribir es cierto siempre porque es la definición, que la velocidad media es igual a la distancia recorrida en el tiempo que yo demoro en recorrer esa distancia. Por lo tanto, si la aceleración es constante, esto lo puedo igualar a esto. Sabemos además que la velocidad final, si la aceleración es constante, es igual a la velocidad inicial más el tiempo que yo estoy acelerando, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad final la voy a reemplazar por esto término acá, con lo cual esto me queda donde acá reemplacé velocidad final por su equivalente de esta fórmula. Trabajando con esto, yo abro estos paréntesis, esto me queda ¿sí? Abro el paréntesis, saco el paréntesis, me queda BI más BI 2BI más aceleración por delta T, todo dividido 2, y esto lo puedo despejar, me queda 2 BI sobre 2, con lo cual esto me queda así. ¿Sí? Entonces, todo esto que les escribí acá, lo vamos a escribir de nuevo acá arriba.
delta t multiplicando. Lo cual nos queda así. Por una cuestión de pizarrón, vamos a hacer el siguiente paso acá mismo. Este delta t lo voy a pasar distribuyéndolo en esta paréntesis, con lo cual esto me queda b sub i por delta t más a sobre 2 por delta t por delta t. Si hacemos esta agrupación de paréntesis y además recordando que delta x es igual a posición final menos posición inicial, voy a pasar la posición inicial para el otro lado. Y voy a escribir esto de esta manera, que es una forma en la cual lo van a ver siempre. El delta t por delta t es delta t al cuadrado. Y llegamos a una fórmula que ustedes van a tener que utilizar seguido, que es la de la posición en función del tiempo cuando la aceleración es constante. Recuerden que partimos para llegar a esta fórmula de esta fórmula que está acá, que solamente es cierta cuando la aceleración es constante. ¿Sí? Entonces les voy a pasar en limpio esto. Cuando la aceleración es constante, tenemos dos fórmulas importantes. Primero, la definición de la aceleración. Tres en realidad. Quedan 28 segundos. ¿Sí? Después tenemos que la velocidad en función de la aceleración, del tiempo. Y por último, la posición en función del tiempo. Cerramos acá. Velocidad dividido unidades de tiempo. ¿Sí? Pero bueno, se puede simplificar acá de esta forma, siempre teniendo en cuenta esto. ¿Por qué esto se pone de manifiesto? Supónganse, yo no tengo por qué a veces medir la velocidad en metros por segundo. Ustedes, la velocidad es lo más común que ustedes la miden es en kilómetros por hora. Es la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a medir las velocidades y entendemos más fácil. Es más fácil decir, si voy a 40 km por hora, sé si estoy yendo rápido o despacio enseguida. Si yo te digo voy a 25 metros por segundo, tenés que ponerte a pensar un poquitito. No te demora tanto, pero te tenés que poner a pensar un poquito para saber si eso es rápido o es despacio. Mientras que yo te digo 100 km por hora, vos ya enseguida sabés que va rápido. ¿Sí? Entonces, en general también cuando ustedes van a comprar un auto, las propagandas de los autos deportivos, sobre todo, te dan un parámetro que decís, bueno, este auto es una masa, acelera de 0 a 100 km por hora en 3 segundos. ¿Sí? Entonces te dan esa idea, te dan de 0 a 100 km por hora en 3 segundos, con lo cual tendríamos una aceleración que sería un delta V sobre delta T de 100 km por hora menos 0 en un tiempo de 3 segundos. ¿Sí? Esto me da 33,3 km por hora por segundo. O sea que en cada segundo yo voy 33,3 km por hora más rápido. ¿Sí? Obviamente esta aceleración no es constante, pero es un cálculo muy rápido, de manera rápida para que ustedes entiendan el concepto. Fíjense que estoy usando unidades de velocidad dividido unidades de tiempo. Esto podría ser traducido como kilómetro por hora segundo, y si yo quisiera traducir esto a metro por segundo al cuadrado, tendría que hacer una conversión de unidades de la misma manera que hicimos en una de las primeras clases. ¿Sí? Pero puedo llegar a la unidad de metros por segundo al cuadrado. Pero bueno, dejando de lado todo esto, vamos a ver qué pasa cuando un vehículo o una partícula tiene aceleración. La primera cosa que vamos a analizar, y nos vamos a quedar ahí, nosotros vamos a analizar dos cosas en nuestros alcances de la materia. O vehículos que no tienen aceleración, o sea que tienen velocidad constante y por lo tanto la aceleración es 0, o vehículos que sí tienen aceleración y esa aceleración
la vamos a ver como si fuera una aceleración constante. O sea, en realidad, en la práctica, la aceleración casi siempre va a cambiar, o sea, de hecho no va a ser siempre la misma, pero nuestro estudio para ver los conceptos, lo que vamos a ver como velocidad, como aceleración y como conceptos cinemáticos, nos interesa hasta llegar hasta cuando la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, hacemos el mismo trabajo que hicimos con la velocidad y vamos a encontrar como que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el delta t, o sea, paso el delta t multiplicando y despejo todo esto. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes lo vean de una manera más sencilla. O sea, yo tengo la aceleración es igual a delta v sobre delta t. De acá llego que delta v es igual a aceleración por delta t. El delta v es velocidad final menos velocidad inicial. Y esto lo paso sumando. Me queda que velocidad final es igual a velocidad inicial aceleración por delta t, que es lo que yo ya te escribí acá abajo. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es una fórmula que me dice a qué velocidad voy a ir yo en determinado momento si yo me moví con una aceleración constante determinada durante cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es una fórmula que me da la velocidad en función del tiempo para una aceleración constante. ¿Sí? Vamos a introducir otros conceptos que borro el pizarrón, porque el pizarrón es chiquitito, así que no tengo otro lugar para escribir que no sea acá. Habíamos visto que si yo voy con una velocidad determinada o constante, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer directamente con velocidades distintas. Para cada momento, yo acá tengo una gráfica donde va pasando mi tiempo y yo voy yendo más rápido por acá voy más despacio, acá me voy detenido, acá voy de nuevo más rápido, acá de vuelta más despacio. ¿Cómo voy midiendo eso? Con las pendientes de mis rectas tangentes a la curva en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, fíjense que cuando la pendiente es alta, quiere decir que yo voy rápido, cuando la pendiente no es tan alta, voy despacio, cuando la pendiente es inclinada, voy rápido, cuando la pendiente no es inclinada, yo voy despacio. Entonces, yo tengo de la gráfica de la posición respecto al tiempo, puedo darme una idea de qué tan rápido estoy yendo en determinado momento por la inclinación que tiene mi curva. Yo puedo querer representar también a partir de este gráfico o para describir mi movimiento, no la posición en función del tiempo, sino la velocidad a la que yo voy en función del tiempo. Entonces la posición la medimos en metros, la velocidad la voy a medir en metros por segundo. Y entonces, en cada momentito, yo voy a representar en esta gráfica la velocidad a la que yo voy. Vamos a imaginarnos que en este momento yo voy a una velocidad relativamente alta, vamos a ponerla por acá. Vamos a usar el instante 1, T1. Entonces en este momento voy a una velocidad V1. En el momento T2 mi velocidad es más baja, entonces vamos a poner una velocidad más baja. Acá voy a una velocidad V2, mi velocidad se redujo. Vamos a imaginarnos acá que esta está un poquitito más inclinada, vamos a poner que acá sea una velocidad V3. Acá voy de vuelta a una velocidad rápida, vamos a imaginar que sea más o menos lo mismo que esta. Y acá voy de vuelta a una velocidad bajita. ¿Sí? Entonces, en nuestra gráfica tengo estos momentos donde en el momento T1 yo voy a una velocidad alta, en el momento T2 yo voy a una velocidad más baja, en el momento T3 voy más rápido que en T2 pero más despacio que en T1, en T4 voy más rápido y así. Y
gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces, cuando la velocidad va decreciendo, voy con una gráfica que va bajando, y cuando va subiendo, tenemos una gráfica que va subiendo. Si tenemos otro movimiento distinto, para que ustedes entiendan mejor esta gráfica, imaginemos, por ejemplo, que yo voy todo el tiempo con una velocidad constante. Entonces, la pendiente de esta recta es siempre la misma en todos los puntos, porque la recta tiene siempre la misma inclinación. Entonces, en T1, vamos a imaginarnos que esto va más o menos a la velocidad de V3. Estamos por acá. Entonces, vamos siempre a la misma velocidad. A lo largo del paso del tiempo, la velocidad es siempre la misma, al igual que cuando acá siempre estábamos en el mismo lugar. En este caso no estamos siempre en el mismo lugar, sino que estamos moviéndonos siempre con la misma velocidad. Entonces, cuando nos movemos siempre con la misma velocidad, en una gráfica de la velocidad en función del tiempo, esta gráfica se representa con una recta horizontal. Si fuéramos más rápido y siempre en la misma velocidad, tendríamos, vamos a hacerlo con otro color para no mezclar las cosas, una velocidad más rápida que la velocidad que tenemos acá. Si voy más rápido, también nuestra velocidad se representa con la altura de la ordenada en esta gráfica, ¿sí? O sea, la B que está acá, la B corta. Entonces, fíjense la relación que hay. Entonces, yo tengo entre estos puntos acá, yo tengo acá. Estos puntos están alineados para que se representar siempre el mismo instante en la misma posición. O sea, el T1, el T2 está en el mismo lugar, el T3, etc. Y yo voy a poder ver a qué velocidad iba cuando pasaba por determinado momento o por determinado lugar. ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico más simple, como para que ustedes entiendan un concepto. Vamos a imaginarnos que nos movemos con una velocidad siempre constante, para empezar a entender el concepto. Si yo me muevo con una velocidad constante, tengo una velocidad en función del tiempo. Al moverme con esta velocidad, en nuestra gráfica de posición en función del tiempo, estaríamos haciendo una inclinación de este tipo. O sea, nos movemos siempre con la misma velocidad. Entonces tenemos acá metros en función de segundos, y acá tenemos metros por segundo en función de segundos. Mi primera pregunta que yo puedo hacerme es, sabiendo esto, con qué velocidad me muevo, durante cuánto tiempo, dónde voy a estar yo o cuánta distancia recorro. ¿Sí? Entonces yo sé que esta es mi distancia, que este es mi tiempo, y también sé que la velocidad que yo calculo la puedo determinar como el cociente entre la distancia que recorro y el tiempo que me demora recorrer esa distancia. En este caso acá, el tiempo ya lo tengo acá como representado de la misma forma que acá arriba, está este segmento que está acá, y la velocidad la tengo como la altura de esta curva que está acá, o sea, esta recta en realidad, pero es una curva. Entonces, si yo quiero saber qué distancia recorro, yo sé que la distancia de esta fórmula la puedo encontrar despejando, que es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Paso multiplicando, me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si nosotros analizamos en este gráfico que está acá, velocidad por tiempo es el área de este rectángulo que tenemos acá abajo, porque es un rectángulo que tiene como base el tiempo y como altura la velocidad. Por lo tanto, esta superficie que tenemos acá, que se la rayé, es mi distancia recorrida, porque es la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo me da el área entonces representa la distancia recorrida.
Entonces, de esta gráfica que tenemos acá, yo puedo saber cuánta distancia recorrí. Si yo quiero saber en dónde voy a estar, voy a necesitar más información, porque tengo que saber en función de dónde estaba yo antes. O sea, yo teniendo una posición inicial, yo sé que, si voy a escribir acá en este rinconcito, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la distancia que yo recorro. O sea, la posición final es igual a la posición inicial más la distancia que yo recorro, que esta distancia es igual a la velocidad que yo llevo por el tiempo que me demora recorrer esa distancia. Con lo cual tenemos nuestra fórmula que ya habíamos visto antes de la posición en función del tiempo. Pero, si yo hubiera salido de un lugar distinto y yendo a la misma velocidad, o sea, con una misma inclinación de la curva, fíjense que la inclinación es la misma entre estas dos partículas, lo cual quiere decir que la velocidad es la misma, tienen la misma inclinación, pero yo en un determinado momento parto de otro lugar distinto. Entonces, ¿cuánto voy a ir yo más arriba? Bueno, el gráfico está más o menos feo, pero bueno. La idea es que yo desde esta posición voy a encontrar otra posición final, porque parto de un lugar diferente, pero